Bueno, buenas noches de nuevo. Vamos a continuar para poder terminar la lección. Vamos a esperar, como siempre, un minutito a los compañeros que se conecten, ¿no? Para eh, proseguir con el avance en todo caso y terminar y ver qué vamos a hacer de la tarea, ¿no? Entonces, estábamos viendo el papel del juez, ¿no? En la exégesis y bueno, estábamos viendo que había muchas limitaciones al juez en la aplicación del método del exégesis, pero solamente, bueno, las limitaciones han surgido por temas políticos, ¿verdad? Para que los jueces no sean un obstáculo en la aplicación de la escuela. Entonces, por eso se les ha limitado sus facultades y eso ha derivado en que el juez no pueda realizar ninguna actividad interpretativa ni creativa a la hora de resolver eh, los litigios de las personas, ¿no? Pero aparte de esta limitación interpretativa, se le ha, eh, se le ha impuesto otra prohibición u otra limitación que tenía que, vamos a seguir admitiendo a todos, otra limitación que se llamaba el refere legislativo, ¿no? Y que tenía dos modalidades, ¿no? El facultativo y el obligatorio, ¿no? Entonces, en el facultativo, ¿no? En esta limitación, ¿no? Cuando el juez, cuando se identificaba una norma eh, se identificaba una norma que resolvía el caso, ¿verdad? Pero surgía alguna duda tal vez o, ta- o, o existía alguna otra norma que también resolvía el caso, pero había que ver cuál era la que había que aplicar en este caso concreto, ¿verdad? Entonces el juez podía, ¿verdad? En la existencia de norma, podía mandar, tenía la facultad de mandar, o sea, no era obligatorio, ¿verdad? Podía mandar o remitir estas dudas al legislativo, o sea, a los legisladores, a los autores de la ley, para que los autores de la ley sean los que ofrezcan la interpretación y ésta sea trasladada a la resolución en el caso concreto, ¿no? Pero también había una modalidad obligatoria de esta, eh, de esta limitación, ¿no? Si alguien ha levantado la mano o tiene alguna duda. No, doctor, buenas noches. Buenas Se fue noches. por equivocación. Va a No, disculpar. no te preocupes. El, Gracias. entonces, y en la modalidad obligatoria, ¿no? De esta limitación, el, eh, cuando el juez identifique una laguna evidente, o sea, la ley no ampare este caso concreto, ¿verdad? No existe una norma que pueda aplicarse porque no la hay, ¿verdad? Todavía, ¿no? Porque existen nuevas formas de relacionarse y de constituir las relaciones jurídicas o las relaciones con consecuencias jurídicas y la ley tiene que también seguir amparando estas nuevas situaciones, ¿verdad? Entonces, en ese entendido pueden surgir algunas que no están, no están contempladas por el derecho positivo vigente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Al identificar una laguna, no podemos mandarnos a interpretar ni a querer alcanzar el ideal de justicia, ¿verdad? Ni a ver si existen otras resoluciones de los tribunales superiores que hayan resuelto casos con características similares, sino que tenemos que de manera obligatoria irnos al legislador, ¿verdad? Remitir al poder legislativo las dudas y este poder legislativo tiene que ofrecer la interpretación válida de la ley, ¿no? Entonces, uno, se presentaban inconvenientes, ¿verdad? Entre los principales que se eliminaba la independencia de poderes, porque el Poder Judicial tenía que ir a preguntar al Poder Legislativo cómo iba a aplicar la ley en un caso concreto, ¿verdad? Entonces se eliminaba ahí la independencia de poderes, que es, elemental para la vigencia del Estado, ¿no?
por lo menos del Estado de Derecho. Y otro, otro inconveniente es que los legisladores o la legislatura, el cuerpo legislativo, el parlamento, ¿no ve? En nuestro caso la Asamblea Legislativa Plurinacional, se vería inundada de solicitudes difíciles de interpretar, ¿no? Porque lo fácil se aplica, ¿no ve? Silogismo o lógica o aplicación literal de la norma y se resuelven los casos, pero lo- la- los legisladores que no son jueces, ¿verdad? No tienen obligación de ser estudiados en derecho ni nada menos, tendrían que resolver solicitudes de interpretación de casos difíciles de verdad. Entonces se vería inundada de esta clase de solicitudes la legislatura y entonces eso derivaría en un retraso en la solución de los litigios, ¿no? Entonces, eh, como no quería quebrar la separación de poderes, ¿verdad? Y no quería verse inundado de solicitudes difíciles de interpretar. Entonces, ¿qué ha hecho? Han creado un tribunal especial o una corte de casación, ¿no? Con las facultades de que anulen las interpretaciones incorrectas de los tribunales. Pero esta corte, de, que interpretaba la norma, ¿verdad? Eh, no pertenecía pues al Poder Judicial tampoco, ¿no? Sino que era una institución creada por la legislatura y y es- esta institución creada por la legislatura tenía la atribución de anular una decisión eh, basada, según ellos, en una interpretación incorrecta, ¿no? Y tenía que instruir al tribunal acerca de cuál era la correcta interpretación, ¿no? Entonces, eh, esto provocaba un problema o una confusión igual, de modo circular, ¿no? Los jueces, ¿verdad? Estaban obligados a elevar las dudas al legislador, pero el legislador había creado esta tal corte de casación, ¿no? Que iba a resolver estas lagunas, estos problemas de interpretación. Y esta corte de casación iba a darle al juez la interpretación correcta, ¿no? Pero ¿cómo los jueces van a hacer caso a la corte de casación si el único intérprete de la ley tiene que ser el legislador y la única fuente de la ley y la única fuente del derecho es el legislador, ¿no? Entonces, el juez no tendría que hacerle caso a a la corte de revisión o de casación, ¿no? Solamente al legislador, ¿no? Y entonces no podría aplicar esta decisión del Tribunal Superior, ¿no? Porque no está basado porque su decisión no estaría entonces basada en la ley. Y esta corte no es fuente del derecho, como hemos dicho, ¿verdad? La fuente del derecho es solamente el legislador, ¿no? Entonces, más allá de estos problemas que surgen, ¿no? Hay que subrayar que el papel del juez se ha reducido o es reducido en esta escuela del exégesis a un mero reproductor de la voluntad del legislador y también de la ley, ¿verdad? Solamente eh, repite en voz alta lo que señala la norma o en todo caso, la voluntad del legislador, ¿no? Una boca inanimada que pronuncia las palabras de la ley, como señala nuestra diapositiva, ¿no? Pero, bueno, no es el caso, ya no está en vigencia, ¿verdad? Y no es el caso de nuestro sistema jurídico aplicar el método exegético, sino estamos ya, eso, el método exegético sería como
como una exaltación, pues, del positivismo, ¿no? Y lo que está vigente es todo lo contrario, ¿verdad? Es el neoconstitucionalismo, ¿no? Que señala acá que el neoconstitucionalismo, ¿verdad? Aquí está, ¿no? Desde la Constitución del 2009 hemos transitado, dice, del Estado de Derecho, o sea, del positivismo jurídico, ¿verdad? Al neoconstitucionalismo o constitucionalismo fuerte, que es lo contrario del positivismo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que aplicar? La Constitución, sobre todo. Tenemos que optimizar los derechos que están establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, ¿no? Sacrificando a veces la solución lógica de la ley, o sea, lo que señala la norma, ¿no? Entonces, pero no podemos negar que todavía quedan en nuestra legislación eh, algunos residuos, si se puede decir, de, de aplicación del método exegético, ¿no? O que por lo menos en la norma se hace referencia a este método literal, ¿no? Y hemos encontrado algunos ejemplos para poder eh, compartir y en todo caso discutir, ¿no? En la Constitución Política del Estado, ¿no? En su artículo 196 señala que el Tribunal Constitucional vela por la supremacía de la Constitución, ¿no? Y en su artículo segundo, bueno, en su parágrafo segundo, en todo caso, señala que en su función interpretativa, ¿no? El Tribunal Constitucional Plurinacional aplicará como criterio de interpretación con preferencia la voluntad del constituyente, ¿no? ¿Cómo se aplica la voluntad del constituyente? ¿No? Intentando razonar en mérito a los principios, a los derechos, al, y a toda esa discusión que ha dado lugar a al establecimiento de ese artículo en la Constitución o eh, de ese precepto normativo, ¿no? Por eso dice, de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto, ¿no? Entonces, no está totalmente, como dice la sentencia constitucional acá, totalmente superado esto del positivismo y junto con ello, eh, la aplicación del método exegético, ¿no? De interpretación literal del texto, como señala la Constitución Política del Estado, ¿no? También al respecto nos hablan los artículos 510, 14, 17 y 18 de nuestro Código Civil y el 1116 con especial referencia a los testamentos, ¿no? Pero vamos a ver qué se establece en el 510, ¿no? Habla de la intención común de los contratantes, ¿no? Y vamos bueno, solo hemos puesto uno por cada uno para poder ahorrar espacio, ¿no? Pero vamos a ir viendo en la ley el 510, el 514, ¿no? Y lo que señalan acá, ¿no? Dice de la interpretación de los contratos, ¿no? El 510 dice, en la interpretación se debe averiguar cuál ha sido la intención común de las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras. Pero eso será cuando el contrato presente lagunas o algunas partes obscuras, difíciles de interpretación o que ofrezcan ambigüedades o en otras palabras, doble interpretación, ¿verdad? ¿No? Pero como les he mostrado, en la mayoría de los contratos, ¿verdad? Que se ocupan de otorgar atribuciones o de transferir derechos o de modificar, crear o extinguir derechos, eh, hay que aplicar nomás el sentido literal, a menos que exista un, una parte oscura en la que vamos a aplicar ese artículo 510 que dice la intención común de los contratantes, ¿no? Ahora, por eso también habla de las cláusulas ambiguas, ¿verdad? Que dice que cuando existe una cláusula a la que se le pueda dar doble o triple interpretación, o sea, diversos sentidos, tiene que tomarse la interpretación o tiene que tomarse en cuenta el sentido que produzca algún efecto jurídico, nunca el sentido que no produzca ningún efecto jurídico, ¿no?
Ahora dice, acá se referencia a al texto del contrato, ¿verdad? En el 514 señala las cláusulas del contrato se interpretan por medio, unas por medio de las otras. O sea, eh, vamos a ver ahorita en nuestro ejemplo, ¿no? Hay un ejemplo que es clarísimo en todos los contratos, ¿verdad? Unas por medio de las otras, ¿verdad? En la primera decimos que esta señora, este señor y esta señora, con todas estas generales, o sea, todo este chorizo de letras, son los vendedores, ¿verdad? Y este otro párrafo es la compradora, ¿no? Y más allá, no vamos a poner los nombres para nada, ¿verdad? Porque se va a interpretar el contrato, las otras cláusulas por medio también de esta, ¿verdad? Entonces se va a tomar en cuenta que cuando ponemos los vendedores o la compradora, estamos haciendo referencia a estas personas que están en la cláusula primera, ¿verdad? No es un elemento ajeno al contrato, ¿verdad? Eso quiere decir lo que estábamos leyendo. Entonces, como ven, aquí dice en la cláusula segunda los vendedores, nada más, ¿verdad? Luego dice los vendedores, la compradora, los vendedores, la compradora, la compradora, la compradora, ¿no? Y además, todo este chorizo también de letras y números es la identificación del inmueble que se está vendiendo. Deberíamos poner varias veces todos esos números, ¿no ve? Pero no vamos a poner, ¿verdad? Vamos a poner el inmueble objeto de venta del presente contrato, ¿verdad? O el inmueble que se encuentra descrito en la cláusula segunda. En- entonces no vamos a poner esto. ¿Por qué? Porque como señala, ¿verdad? En nuestro Código Civil se interpretan unas cláusulas por medio de las demás, ¿no? Pero esto nos da ya el lugar a a la utilización de un método ya exegético, ¿verdad? No podemos dejar de lado el sentido literal y la gramática en los contratos, ¿no? Entonces eso eh, en el Código Civil, ¿no? Ahora en el Código Tributario, ¿no? O sea, la ley que regula las obligaciones de impuestos, ¿no? Nos establece en su artículo 6 y 8, ¿no? Algunos eh, también parágrafos que están dedicados al método exegético, ¿no? Por ejemplo, aquí en el artículo 6 solo la ley puede, dice, crear, modificar, suprimir tributos, o sea, impuestos, ¿no ve? Excluir los hechos que van a ser objeto de los impuestos, otorgar exenciones, o sea, perdones, ¿verdad? Perdonazos o de plano condonar la deuda de impuestos y todas estas otras atribuciones, ¿no? Pero lo que nos importa es que dice, solo la ley puede, ¿no? Entonces, eh, el Estado no puede interpretar, ¿verdad?, que tú estás ganando de una actividad que no está sujeta a impuestos y por analogía, ¿verdad?, porque tu actividad parece a la otra que sí está grabada, que sí está aquí en la ley, te van a cobrar impuestos. No, ¿verdad? Tiene que haber una ley que diga que eso es objeto de impuesto, sí o sí. Y una ley, ¿verdad? No una resolución, no un decreto, ¿no? Entonces, si la ley no dice en su tenor literal, entre sus letras, ¿verdad? Así, ¿qué es impuesto? O con lo que tú estás haciendo va a pagar tal impuesto, entonces no tienes que pagar. Por ejemplo, les digo, existe un impuesto a las salidas aéreas al exterior y su abreviación es ISAE, ¿no ve? Impuesto a las salidas aéreas al exterior, ¿no? Tal vez podrías pensar que como estás yendo al exterior, pero por tierra tienes que pagar el mismo impuesto, pero menos, ¿no? Pero no es así porque la ley no lo establece, ¿verdad? La ley solamente está cobrando el impuesto a las salidas aéreas por vía aérea al exterior, no al ir al exterior, ¿no? Entonces, no se puede aplicar este impuesto a los que salen por tierra, por tren o por vía fluvial, ¿verdad? Por río del país, ¿no? Entonces, así se aplica digamos, un método también, una suerte de método exegético en esta parte del derecho tributario o de nuestro código tributario, ¿no?
Pero esto un poco en beneficio del ciudadano, del contribuyente, ¿no? Porque si no diría que solo la ley puede y daría lugar a que otras instituciones que no sean los entes legislativos puedan crear la norma de impuestos. Entonces, vendría impuestos nacionales, te crearía un impuesto, la alcaldía otro impuesto, la gobernación otro impuesto, aduana nacional otro impuesto, ¿no? Y despertarías cada vez con otro impuesto más que pagar, ¿no? Entonces, esto tiene que ser producto de una ley, pero entendamos que estamos en autonomías, ¿verdad? Y ya sabemos que hay una ley nacional, ¿verdad? Hay una ley departamental y hay una ley municipal. Entonces, el municipio, el departamento y el estado en general son todos administraciones tributarias, se llaman. O sea, tienen el derecho de crear y percibir impuestos. Entonces, puede ser una ley nacional, departamental o municipal la que cree impuestos, pero tiene que ser una ley, ¿verdad? Tiene que provenir del órgano legislativo nacional, o sea, de la Asamblea Legislativa Plurinacional o la departamental o del Consejo Municipal en todo caso, ¿no? Y listo, de eso se trata, pero sí tiene alguna nota de esto hace referencia a una interpretación exegética, ¿verdad? Si no está en la ley expresamente, no me van a cobrar impuestos, ¿no? Y también lo señala el artículo número 8, pero cuando se trata de exenciones, ¿no? La exención es un perdón que te da la ley, o sea, te dice, aunque hubieras tenido que pagar impuesto, no vas a pagar impuesto, ¿verdad? ¿No? Una exención no es lo mismo que condonar, ¿verdad? Cuando te condonan, ya debes impuestos, ¿verdad? Ya debes impuestos, pero por alguna razón X te perdonan esa deuda que tienes, ¿no? Pero una exención quiere decir que no se va a configurar la deuda desde el primer paso, ¿no? No va a haber deuda, porque aunque hubieras tenido que pagar, ya no vas a pagar, digamos, por un año, por 10 años, o mientras mantengas algunas características, ¿no? Entonces dice, en exenciones tributarias, o sea, en esta parte de las liberaciones de las obligaciones de impuesto, estas exenciones serán interpretadas de acuerdo al método literal. Eso dice nuestro código tributario, ¿verdad? Artículo 8, métodos de interpretación, ¿no? Método literal, ¿verdad? Entonces, ¿dónde vamos? En la exégesis, ¿verdad? En el método exegético de interpretación de las normas, ¿no? Cuando establezca algún beneficio la norma, los, las administraciones tributarias mediante ley, obviamente, ¿no? Esta tiene que ser interpretada al pie de la letra, ¿no? Tomando en cuenta la gramática y el significado de las palabras, por eso dice sentido literal, ¿no? Entonces, si alguna exención, si nosotros decimos ya, la exención es discriminatoria, ¿verdad? Porque solamente beneficia a unos cuantos y no a todos los que somos, los que estamos obligados con deuda del mismo impuesto, ¿no? De acuerdo a lo que dice eso, hay que nomás interpretar lo que dice la norma y lo siento, pero no estás dentro del rango del beneficio, ¿no? Y que tú pagas todo y los otros pagan menos que vos o de plano no pagan nada, ¿no? Y bueno, esta exégesis, ¿verdad? O eso para, digamos, ver de que todavía está dentro de nuestro sistema jurídico, ¿no? Esto del método del exégesis, ¿no? Y cómo se emplea o cuándo se emplea el método del exégesis, ¿verdad? Se emplea cuando se necesita extraer el significado de una regulación legal porque existe eh, discrepancias en cuanto al contenido, al significado del contenido. Entonces, lo principal es que el método del exégesis nos hace aplicar la solución que plantea la ley
siempre y cuando la ley plantee la solución para el caso concreto, ¿verdad? Si existe ley, no hay más que discutir, ¿verdad? Si afecta un derecho o no, o tiene sentido moral o apunta hacia la justicia o al sentido contrario, no importa, ¿verdad? Porque la ley resuelve el caso concreto y eso se aplica, ¿no? Pero cuando existe la necesidad eh, eh, digamos, de extraer el sentido de la ley porque hay una laguna, ¿verdad? O porque existe alguna discrepancia, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer el jurista, ya sea el abogado o el juez, ¿no? Es eh, interpretar, ¿no? Valiéndose, digamos, del sentido gramatical de las palabras que componen el texto, ¿no? Que estamos analizando. En este caso podría ser un artículo, ¿verdad? ¿No? Y como hemos visto en el Código Tributario, ¿no? Establece en las exenciones, ¿no? Que se tiene que aplicar el método literal, ¿no? De manera obligatoria. Entonces, tenemos que extraer de las palabras y no de los principios y no de la justicia la solución a los problemas planteados, ¿no? Y esta exégesis o la aplicación en el derecho del método o de la escuela de la exégesis tiene su propio proceso de interpretación, ¿no? Que se denomina exegética, ¿no? Entonces, en el derecho, cuando el texto legal es claro y no surge ninguna duda sobre el pensamiento de los que han redactado, la interpretación resulta puramente gramatical. Entonces, se aplica lo que dice la ley, ¿no? Por ejemplo, eh, a ver, una norma que se aplique de manera directa. eh, el que viaja al exterior por vía aérea va a pagar el ISAE, ¿no? Como les había comentado, ¿no? Entonces ahí está clara la norma y no existe ninguna duda, ¿verdad?, sobre el pensamiento de los legisladores. Así que se interpreta de manera gramatical y si sales por vía aérea al exterior, tienes que pagar, pues no importa si eres pobre, si eres rico, o si estás yendo a trabajar, o si estás yendo al médico, si estás yendo de paseo, igual vas a tener que pagar, ¿no? Ahora, cuando surge esto, cuando se da esta situación, ¿verdad? Los exégetas han formado algunos principios que orientan a este análisis, ¿no? Toda palabra tiene un valor exacto, ¿no? Entonces hay que interpretar las palabras de acuerdo al valor que tienen, o sea, a la gramática y a la semántica, ¿no? Por consiguiente, nada de ocioso hay en la ley. O sea, no hay nada que esté ahí por, por mayor abundamiento o porque suene más bonito ni nada de eso, ¿verdad? No hay nada que no tenga sentido y nada le sobra a la norma. Y si sentimos que algo le falta o que debería decir lo mismo, tenemos que tomar en cuenta que esa omisión tiene que ser intencionada porque el legislador no ha querido poner aquello que nosotros deducimos que debería estar ahí, ¿verdad? Entonces eso tiene una intencionalidad, aquella omisión, aquella falta en la ley tiene una intencionalidad, ¿no? Y las palabras que componen estos enunciados normativos tienen que entenderse, como señala, en su sentido natural y obvio, a menos que pertenezcan a una ciencia o una técnica, ¿no? Y en, en tal caso, ¿verdad? El significado vamos a tener que extraerlo de esta ciencia o de esta técnica a la que pertenecen las palabras, ¿no? Y tampoco se va a entender en su sentido natural las palabras cuando éstas sean definidas por el legislador y se deberá, por tanto, estar a dicha definición, ¿no? Hay leyes que realizan eso, ¿verdad? Vamos a ver algunas de estas, ¿no?
eh, no. Veremos esta Ley General de Aduanas, ¿no? Vámonos al final. Ahí está la Ley General de Aduanas y está, acá está, ¿no? Y por aquí vamos a ver que este tiene muchas más otras normas pegadas. Acá está, ¿no? La Ley General de Aduanas, al final, nos ofrece que, como un diccionario, ¿verdad? Aquí dice anexo, glosario de términos aduaneros y de comercio exterior, ¿no? Entonces, no importa qué diga la gente, no importa qué diga tu diccionario, no importa qué diga tu profesor, ¿verdad? Cuando, cuando te hablen, digamos, de aduana nacional, tienes que entender para efectos jurídicos lo que dice aquí, ¿no? El organismo encargado de aplicar la legislación aduanera relativa a la importación y exportación de mercancías y a los otros regímenes aduaneros, de percibir y hacer percibir los tributos aduaneros que les sean aplicables. No puedes tener otra concepción que no sea esta. ¿Por qué? Porque como dice acá, el legislador ha ofrecido el sentido de la norma, ¿no? Ahora, ahora, si la norma es obscura o incompleta, entonces tenemos que recurrir al pensamiento o al sentido que quería darle el legislador. Entonces tenemos que ir a analizar. Por ejemplo, existen trabajos preparatorios, exposiciones de motivos y discusiones parlamentarias. Todo eso está archivado en los libros, en los archivos, en las notas de la Asamblea Legislativa Plurinacional y en todo caso habría que recurrir a ese análisis, ¿no? Para poder extraer el sentido de la norma, ¿no? Bueno, ahí termina nuestro tema de la exégesis, ¿no? Si tienen alguna duda al respecto, entonces les escucho. Si no, quedamos ahí y en todo caso estaríamos planteando la tarea que eh, la vamos a extraer de nuestro libro que tenían que adquirir de la fotocopiadora. Si no han adquirido el libro, todo bien. También les voy a decir qué páginas vamos a tomar en cuenta. Si no pueden ir a la fotocopiadora, también les voy a compartir, digamos, me voy a tomar el trabajo de sacarle fotos y convertirlo en PDF para que pueda compartirles también por el WhatsApp para aquellos que no puedan siempre o no hayan adquirido o no puedan hacerse el tiempo para ir a la fotocopiadora o tal vez no están en el municipio, ¿verdad? Entonces, estaríamos quedando en eso. No sé si tienen alguna duda, algún comentario al respecto. Disculpe, doctor, Sí, ¿con qué páginas del libro vamos a trabajar? con el capítulo número 6. Les voy a compartir, les voy a subir a la plataforma la instrucción de la tarea y qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Y, y el plazo también que van a tener para poder hacer la tarea, ¿no? Y también las páginas que componen. En sí es el capítulo 6 que trata de algunos aspectos metodológicos más de la filosofía jurídica, ¿no? Y sería como eh, de la página, bueno, todo el capítulo abarca de la 105 a la 128, pero vamos a, no, las, la primera parte tal vez no la tomemos muy en cuenta, ¿no? Para poder hacer la tarea, vamos a ver qué páginas va a abarcar, pero todo el capítulo ese de esas páginas del 105 a la 128. Gracias, doctor. Mamá, se está seca. Ok, entonces vamos a quedar ahí y estén atentos a la plataforma y en todo caso nos estaríamos viendo en nuestra próxima clase
del jueves que viene. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.